El demonio o el enemigo de la naturaleza humana, que así lo describe San Ignacio, tiene un modo muy particular de entrar, sobre todo en las personas que tienen ya una trayectoria espiritual. Es decir, para la persona que no tiene pues, una experiencia espiritual cultivada, pues claro, el demonio nos ofrece beneficios, seducciones, placeres, bienes aparentes, todo lo que nos puede el tener, el aparentar, el poder, todo nos lo ofrece y lo pone en nuestras manos. ¿Cómo actúa? Pues San Ignacio lo describe que entra con la nuestra para salirse con la suya. Es decir, entra proponiéndonos pensamientos buenos y santos y de beneficio para otros, y a la vez nos va robando la paz y nos va robando el consuelo de Dios. Va dejándonos cada vez más secos, cada vez menos volcados en el servicio del Señor. Entonces, en ese diálogo, pues en un primer momento nos ofrece pues, beneficios, placeres, reconocimiento público, todo lo que nuestro mundo ansía, y en un segundo momento entra con pensamientos santos y piadosos, pero uno puede reconocer el cambio que se va produciendo en nosotros. Yo me preguntaba cómo sacarlo, volviéndonos al Señor. Señor, sálvame. Hay, por ejemplo, una escena que a mí me parece muy gráfica, es cuando Pedro quiere ir a Jesús, ve que Jesús anda sobre las aguas y le dice, bueno, yo también quiero. Y no tiene ninguna dificultad Jesús en decir, pues vente. Pero en mitad del camino, Pedro vuelve a hacerse consciente de su debilidad y entonces se hunde. Siente la tempestad, y entonces se hunde. Y actúa como tiene que actuar un cristiano. Señor, sálvame, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Pensar que nosotros vamos a vencer al demonio es por lo menos ingenuo. ¿Cómo diferenciar una actuación del demonio de otra? Lo primero que el demonio actúa siempre. Entonces, lo que pasa es que la inmensa mayoría de las veces actúa de modo ordinario, que es seduciendo. Es lo que llamamos la tentación. Nuestra libertad, o por lo menos nuestro libre albedrío, que es, digamos, un elemento básico de la libertad, que no se pierde en el ser humano, que se conserva siempre, la capacidad de elegir. Incluso en las situaciones más extremas, uno tiene la capacidad de aceptar o rechazar lo que está viviendo, aunque no pueda cambiarlo. Otro elemento que ya empieza a ser lo que podríamos llamar una actuación extraordinaria, es lo que llamamos una obsesión. ¿Cuándo se produce esa obsesión? Yo la compararía a todo el mecanismo de las dependencias. Pues la obsesión diabólica ocurre también cuando en el plano moral uno experimenta esa pérdida de libertad, esa pérdida de capacidad para elegir, ¿no? Donde la única libertad que te queda es la de pedir ayuda, no la de resistirte a una actuación que de alguna manera te arrastra, ¿no? Y el último episodio, que sería lo que llamamos normalmente la posesión, es un episodio verdaderamente extraordinario. Extraordinario porque se sale de los cauces habituales, y extraordinario porque es raro. Entonces, estos casos se producen durante el trance, que es un episodio normalmente acotado en el tiempo, una pérdida total del control de la persona sobre su comportamiento. Normalmente las personas que yo considero que eran víctimas de la posesión diabólica, fuera del trance, la persona podía llegar a ser una persona piadosa, una persona con deseo del bien y un deseo sincero del bien, y sin embargo durante el trance pues escucharla blasfemar de una manera tan descomunal, comportamiento de una agresividad desproporcionada. La Iglesia incluso
pues a lo largo del tiempo habla de que la fuerza no sea proporcionada a su condición física, a su edad, que pueda hablar idiomas desconocidos para la persona, pero más allá de esos signos que se han ido evaluando, es que la persona durante el trance no tiene ninguna responsabilidad sobre su comportamiento, ha perdido totalmente el control. A mí vienen muchas veces personas con mucho sufrimiento, con mucha angustia, que en una primera aproximación se atribuye a la acción del demonio. Y entonces mi primera tarea, antes de hacer cualquier otro tipo de diagnóstico o cualquier tipo de eso, es convencerlos de 3 cosas. La primera, que solo Dios es Dios. Hay una manera no cristiana de abordar la lucha contra el mal y es pensar que el demonio y Dios son paralelos. Y entonces pues hay como un Dios bueno, que sería el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y un Dios malo, que sería el demonio, responsable del mal. Y que nosotros somos algo así como el campo de batalla donde ellos luchan, unas veces gana uno y otras veces gana otro. Y mi primera tarea es convencer a toda persona que quiera aceptarlo que eso no es verdad, que solo Dios es Dios, que el malo, que el demonio es una criatura y que su actuación está absolutamente limitada por el espacio que Dios le concede. La segunda cosa es que el demonio no es una buena persona. Es decir, una buena persona, pues si tú lo tratas bien, te trata bien. Si no te conoce de nada el primer encuentro, pues intenta ser positivo, a todos nos gusta agradar. Y luego ya, si lo tratan mal, pues se defiende de ti o incluso puede llegar al conflicto. Eso te pasa con una buena persona. Pero con el demonio no es así. El demonio nos hace todo el mal que puede, por todos los medios que puede. Si no nos hace más daño es porque Dios nos lo permite. La tercera cosa de la que hay que convencer al que viene temeroso de la actuación del demonio es que el poder que Jesucristo tiene contra el mal, un poder que manifiesta en su exorcismo, en su liberación de la enfermedad, en sus curaciones, en la predicación del reino, que es un poder, porque la predicación del reino no solo es con palabras, sino es con exusía, dice el texto griego, con autoridad, con fuerza, con potencia, con una dinamis, con una capacidad de transformar la realidad, pues ese poder que Cristo tiene sobre el mal lo ha depositado en su iglesia. ¿Por qué los cristianos renunciamos a aquellos beneficios que nos produce el demonio? Porque el precio es muy alto. El precio es el precio de nuestra libertad. La verdad nos libera, la mentira nos esclaviza. Lo bueno de decir la verdad es que no tienes que acordarte de nada. El que miente está de alguna manera atado a sus mentiras, salvo el cínico, que ya no tiene ninguna ligazón, puede decir lo que quiera en todo momento, que también eso tiene unas consecuencias, que su palabra deja de valer, no tiene ningún valor. La mentira necesita de la verdad, porque solo causa efecto si alguien se la cree. Entonces, el efecto fundamental cuando uno va dejando entrar al enemigo en su vida, en su casa, es que va perdiendo libertad. Va estando cada vez más atado y cada vez experimenta esa opresión que para mantener lo que tiene cada vez es más deudor de la mentira, cada vez más deudor de la violencia, cada vez más deudor de cualquier elemento que a la larga y a la corta resulta muy opresivo, ¿no? Entonces, si uno quiere ser libre, la libertad está en volvernos al Señor, en volvernos a la verdad. El demonio sabe mucho y conoce la Escritura, pero el demonio no es teólogo. ¿En qué sentido no es teólogo? En que la teología exige la fe. Hay una frase que a mí me gusta mucho repetir de Evagrio Póntico: el pecho de Cristo contiene la sabiduría de Dios. Quien se recueste sobre él será teólogo. Porque la teología no solo es conocimiento en el sentido intelectual de la palabra, donde el demonio puede traer, es conocimiento en el sentido sapiencial de la palabra, es tener cierta intimidad con quien es la palabra, es tener cierta comunión. De hecho, tradicionalmente la Iglesia solo reconoce como teólogos a los creyentes.
Y eso es lo que el demonio no puede, no puede porque él mismo se ha tapado la puerta. Yo no sé si esperar la conversión del demonio, me parece que estaría bien, pero no parece que el consenso de los teólogos tenga muchas esperanzas en esa conversión, ¿no? Entonces él no puede conocer.